que esa es una ley que ha sido demandada por inconstitucional. Ese es uno de los primeros problemas que tenemos. Las universidades demandaron la ley. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con una ley que la consideramos inconstitucional? ¿Debemos guiarnos por ella o no? Ya ese es uno de los primeros dilemas. ¿Qué hacemos? Aquí yo no quiero dar respuesta, por eso es que creo que el asunto tiene que ser en equipo. Bueno, pero ese es un primer problema. Bueno, ahí simplemente, para pasar esto rápido, menciono por qué fue demandada la inconstitucionalidad de la ley. Ahí porque se viola el artículo 207 de la Constitución, porque hubo una sola discusión, porque el artículo 147 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, porque se viola el artículo 211 de la Constitución y el 172 por no consultar a los ciudadanos, porque se viola el artículo 203 de la Constitución, porque en vez de ley orgánica se aprueba una ley marco. Los derechos constitucionales, la educación es un derecho constitucional, requieren de leyes orgánicas, y ahí hay una confusión. La llamaron orgánica, como se dice más adelante, se llamó marco, se llamó orgánica, y esto todo pues en un gran enredo, pero si era orgánica tenía que haber sido enviada a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y no fue enviada. Se violó el artículo 102, que la educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, y por allí en algún artículo que ya vamos a ver se dice que debe estar fundamentada en el pensamiento bolivariano y el no sé qué, ya eso lo vamos a ver. El artículo 15.2 de la LOE, que habla del poder popular, y el poder popular no aparece en la Constitución. El artículo 74 habla de los consejos comunales como corresponsables de la educación, y la Constitución no les asigna esa función a los consejos comunales. El artículo 21 sobre los consejos estudiantiles, el artículo 109 sobre la autonomía universitaria. También hay omisiones del principio de descentralización y de calidad de la educación. Bueno, ¿qué es lo que nosotros encontramos en esa ley? Sobre todo una ley que está hecha para centralizar el poder en lo que ellos llaman los órganos nacionales con competencia en educación, porque en esa ley, curiosamente, nunca se menciona al Ministerio de Educación, sino a los órganos nacionales con competencia en educación, lo cual nos lleva a pensar que van a ser cambiados, a lo mejor, a otra cosa que no son los ministerios. Creo que hay otra explicación que en este momento no recuerdo para esto. Hay una explicación legal que tiene que ver, pero en este momento no la recuerdo. Yo la tengo ahí en alguna parte, si la consigo elegir. Pero hay otra razón. Pero bueno, de todas maneras, hay una centralización en lo que se supone que va a ser el Ministerio de Educación Básica, que saben por eso que no lo mencionan, porque ahorita se llama el Ministerio de Educación Popular para la del Poder Popular para la Educación. Me imagino que posteriormente se va a llamar el Ministerio de Educación del Poder Popular para la Educación Básica y Ministerio de Educación del Poder Popular para la Educación Universitaria, supongo. Bueno, en el artículo, el famoso artículo 6, numeral 3, literal G, se le asigna a ese órgano nacional. Recuerden que nosotros tenemos una constitución que dice que el Estado es federal, y además que hay varios artículos que llaman a descentralizar la educación, y además que aquí venía un proceso desde el año 89 de descentralización de la educación. Por eso es que es importante, esto es un retroceso. Venezuela es un país atrasado en materia de descentralización en comparación con los países de América Latina. Sin embargo, nos hemos salvado porque históricamente, tradicionalmente, hemos tenido diversas administraciones de la educación, y eso es una pequeña aproximación a la descentralización, que es que tenemos escuelas privadas, escuelas nacionales, escuelas estadales, municipales, y unas que se llaman autónomas. Ese es el único acercamiento a algún tipo de descentralización que tenemos. Las escuelas municipales están casi desaparecidas, son muy pocas ya, pero quedan. Las escuelas estadales son muy importantes porque son de mayor cantidad, y son las escuelas que han permitido que en Venezuela, el gobierno se siente muy orgulloso de eso,
se haya logrado casi la incorporación total a la escolaridad de los niños hasta el sexto grado. Eso lo han permitido las escuelas estatales. Si fuera solo por las nacionales, eso no se habría logrado. Eso es importante. Y también las privadas que dan su buena cuota. Bueno, entonces, en ese artículo 6 se concentran unos 42 funciones, creo que son, si mal no recuerdo, ustedes la deben haber contado, que le corresponden a esos órganos nacionales. Si uno lee eso, prácticamente no queda nada afuera. O sea, todo lo van a hacer los órganos nacionales. Ahí se elimina absolutamente lo que los estudios internacionales sobre gestión y organización escolar están divulgando más, que requieren las escuelas, que es tener un cierto grado de autonomía en las escuelas para su funcionamiento. Eso quedó eliminado. No solo se ha atacado la autonomía de las universidades, es la autonomía de todos los centros escolares, que nunca ha habido mucho en Venezuela, pero que de todas maneras siempre se da, porque aquello de la teoría de sistemas, ¿no? Que un sistema siempre tiene, aunque es parte de otro sistema mayor, tiene un cierto grado de autonomía, que es lo que lo mantiene vivo también, ¿no? Bueno, y eso sucede todavía en nuestras instituciones escolares. Ahí en ese número 6, número 3, literal G, ellos dicen que el ministerio, pues, o el órgano se ocupará de la actualización permanente del currículo nacional, de los textos escolares y recursos didácticos de obligatoria aplicación y uso en todo el subsistema de educación básica. O sea, ahí no queda nada por fuera. Entonces, y hay algo gravísimo, que se habla de textos escolares y recursos didácticos de obligatoria aplicación. Eso me parece gravísimo, porque yo creo que en la historia de este país eso no ha existido. Eso sería el libro único, el texto único y el recurso único para todo el mundo. En Venezuela, desde hace muchísimo tiempo, existe la evaluación de los textos por parte del Ministerio de Educación y los textos recomendados, pero siempre la escuela y el docente tenían la posibilidad de escoger entre ese conjunto de textos recomendados el que le parecía que era el mejor para las características de su escuela y de sus alumnos. Entonces, esto es un punto que hay que llamar la atención, porque aquí sí es verdad que, a pesar de que se habla de tanta democracia protagónica y participación y lo demás, ahí queda absolutamente eliminada esa posibilidad de participación.